Viperianos, hoy vamos a hablarles sobre lo que vendría a ser el plexo braquial, ¿no? Este conjunto de nervios muy importantes que va a suministrar lo que es la inervación motora como sensitiva de lo que vendría a ser el miembro superior, y la cual está conformada por los ramos anteriores de los nervios raquídeos C5, C6, C7, C8 y T1. Estos 5 ramos raquídeos, específicamente sus ramos anteriores, van a dar origen a lo que vendría a ser plexo braquial, conjunto de nervios, por eso es denominado plexo. Y este plexo braquial está organizado de tal manera que va a poseer ramas, raíces, que vendrían a ser lo que está pintado de violeta, 5 raíces. Va a estar también constituido por 3 troncos primarios que están pintados de rojo y 6 divisiones, las cuales están de color verde, y por último 3 cordones o también denominados troncos secundarios que están de color naranja, amarillo, un amarillo mostaza anaranjado. Entonces va a poseer 5 raíces, 3 troncos primarios, 6 divisiones y 3 cordones o también llamados troncos secundarios. Muy importantes entonces recordar esa distribución que tiene este plexo braquial: 5, 3, 6, 3, 5, 3, 6, 3. 5 raíces, 3 troncos primarios, 6 divisiones y 3 cordones o también llamados troncos secundarios. Ahora vamos a ver un poco de lo que vendría a ser su distribución ya de este plexo en lo que vendría a ser los troncos primarios, hablar un poco más en detalle de esos troncos primarios. Entonces sabemos que tenemos 3 troncos primarios. El primero es el tronco primario superior, luego tenemos el tronco primario medio y el tronco primario inferior. El tronco primario superior está formado por la unión de C5 y C6. El tronco primario inferior está formado por la unión de C8 y T1. Y el tronco primario medio está formado solo por C7. Solo por C7. Esos troncos primarios tienen ese nombre de superior, medio e inferior porque se encuentran en una distribución horizontal. Es por eso que tienen ese nombre de superior, medio e inferior, ¿no? Por su posición. Luego vamos a ver que este plexo va a ir dividiéndose. Estos 3 troncos van a tener divisiones, lo que se conoce como divisiones anteriores y divisiones posteriores. Las divisiones están coloreadas de color verde en esta imagen. Y tenemos que la división anterior del tronco primario superior y la división anterior del tronco primario medio, que están en número 1 y 2, van a terminar uniéndose para formar lo que se conoce como el cordón lateral, que está pintado de un naranja, un color anaranjado. Luego tenemos que la división anterior del tronco primario inferior, que está en número 3 de color celeste, va a terminar formando solamente el cordón medial. Y las 3 divisiones posteriores, tanto del tronco primario superior, medio e inferior, van a terminar formando lo que se conoce como el cordón posterior. Es así como estas divisiones nacen de los troncos primarios para poder unirse entre ellas y formar estos cordones, ¿no? Estos cordones muy importantes. Tenemos ahí cordón posterior, cordón lateral y el cordón medial. ¿No es así? El cordón medial, como podemos observar aquí. Hay que recordar también que el nombre de estos cordones lateral, medial y posterior es así porque este plexo ya no se encuentra en una posición horizontal como fueron en sus inicios con las raíces,
sino como que ya se encuentran descendiendo y van adoptando una posición paralela a la línea media. Es por eso que ya cambian de nombre y se les denomina laterales, medial y posterior. También en algunos libros van a encontrar que el cordón lateral y el medial se les denomina el cordón anterolateral y el cordón anteromedial respectivamente. Porque porque son formados por las divisiones anteriores de los troncos primarios. ¿No es así? Por eso que también se lo denomina anterolateral, anteromedial. Y el cordón posterior se llama así porque está formado por la fusión de las tres divisiones posteriores de los troncos primarios. Entonces es así como se tiene la distribución de estas primeras formaciones en lo que es el plexo braquial. Ahora, hablar sobre una relación muy importante de lo que vendría a ser el plexo braquial que tiene con esta arteria que también va a suministrar lo que es los nutrientes necesarios para el miembro superior. Esta arteria se llama la arteria axilar, pero hay que recordar que la arteria axilar es la continuación de una arteria que nace del tronco brachiocefálico arterial, ¿no? Que nace de la aorta, del callado de la aorta. Este tronco brachiocefálico da origen a la arteria subclavia, que cuando llega hasta la mitad de la clavícula, en su borde posterior de la clavícula, en su mitad, cambia de nombre a arteria axilar. Y esta arteria axilar se va a situar entre los cordones laterales. Y aquí hay una relación muy importante, que vendría a ser la pinza nerviosa que le hace los cordones, las ramas contributorias que forman el nervio mediano, tanto su rama del cordón lateral como su rama del cordón medial, y le forman una pinza, lo que vendría a ser la arteria axilar. Y hay que recordar que la arteria axilar está pasando por detrás del nervio mediano, como se puede observar en lo que es la animación. Entonces es así como tiene esa relación muy importante el plexo braquial con lo que vendría a ser la arteria axilar, ¿no? Ahora, ya hablando de las ramas colaterales de este plexo braquial, vamos a hablar un poco de lo que vendría a ser las ramas de las raíces. Las raíces del plexo braquial van a dar ramas como por ejemplo la raíz nerviosa C5, ¿sí? La raíz nerviosa C5 va a dar origen a lo que vendría a ser el nervio dorsal de la escápula. Este nervio dorsal de la escápula va a dar inervación a lo que es el músculo elevador de la escápula, el músculo romboides menor y romboides mayor. Estos tres músculos hay que recordar que se encuentran situados en el borde medial de la escápula, específicamente en su cara posterior, borde medial, cara posterior. Es así como que este nervio dorsal de la escápula va a tener el recorrido por el borde medial de la escápula y va a inervar a estos músculos, a estos tres músculos muy importantes. Luego vamos a tener el nervio frénico. Hay que recordar que el nervio frénico no es propio del plexo braquial. ¿Por qué? Porque el nervio frénico está formado por las raíces nerviosas C3, C4 y C5. Y este nervio va a dar inervación a lo que es el músculo diafragma, músculo principal de lo que es la respiración. Entonces, como ven, solamente va a proveer una rama a este nervio, la rama C5. Pero el nervio frénico hay que recordar que tiene su origen C3, C4 y C5. ¿Qué más? Tenemos también lo que se conoce como el nervio torácico largo de Charles Bell, ¿no? Que está formado por las raíces nerviosas C5, C6 y C7, ¿verdad? C5, C6 y C7. Eso es lo que va a dar origen al nervio torácico largo o de Charles Bell, que fue dado por el Sir Charles Bell, ¿no? Que fue el primer profesor de anatomía del Colegio Royal de Cirujanos de Inglaterra, ¿no? Este gran anatomista que denominó así a este nervio que inerva lo que vendría a ser el músculo serrato anterior, ¿verdad? Serrato anterior. Entonces ahí tenemos a Charles Bell, ¿no? Nervio muy importante. Ahora, bueno, solamente mencionarles que C5 tiene el dorsal de la escápula, tiene a lo que vendría a ser parte del nervio frénico con su rama C5,
y al torácico largo C5, C6, C7. Ahora ya hablando de las raíces que van a originar los troncos, vamos a hablar del tronco primario superior, que va a dar origen a lo que es el nervio supraescapular. Este nervio supraescapular hay que recordar que viaja por dentro de la escotadura coracoidea, por dentro, y se va a dirigir a lo que es la fosa supraespinosa. En esta fosa supraespinosa va a ir inervación al músculo supraespinoso. Luego va a seguir descendiendo, pasa por la escotadura espinoglenoidea y va a llegar a la fosa infraespinosa, donde va a inervar al músculo infraespinoso, ¿no? Al músculo infraespinoso. Entonces se encarga de la inervación de esos dos músculos. Además, el tronco primario superior va a dar origen a lo que es el nervio subclavio, el cual va a inervar al músculo subclavio que se encuentra en la cara inferior tercio medio de la clavícula. Cara inferior tercio medio de la clavícula. Entonces, solamente de los tres troncos, el tronco primario superior es el que tiene ramas colaterales. Los demás no van a poseer ramas colaterales. Muy importante aclarar ese punto. Solamente el tronco primario superior es el que tiene ramas colaterales. Los otros troncos primarios no poseen. Por eso que vamos a hablar ahora ya de lo que vendrían a ser los cordones. ¿Y por qué nos pasamos a los cordones? Porque las divisiones no van a poseer ramas colaterales, no van a poseer. Pero sí es muy importante decir que los cordones están formados por las divisiones que tienen los troncos primarios superior, medio e inferior, ¿no? Superior, medio e inferior. Muy bien, y ahí tenemos a los cordones lateral, posterior y medial, ¿verdad? En resumen, el cordón lateral va a poseer 3 ramas, que vamos a verlas ahora. El cordón posterior va a poseer 5 ramas, y el cordón medial también va a poseer 5 ramas, que las vamos a ir estudiando paso a paso, ¿okay? Paso a paso. Muy bien, entonces empecemos por lo que vendría a ser las ramas del cordón lateral. Tenemos acá una primera rama señalada, que es el nervio pectoral lateral, ¿sí? El nervio pectoral lateral. Este nervio pectoral lateral se va a encargar de la inervación de lo que vendría a ser el músculo pectoral mayor. Otra rama muy importante del cordón lateral es el nervio musculocutáneo, ¿no? El nervio musculocutáneo. Este nervio musculocutáneo va a dar inervación a lo que es parte del compartimento anterior del brazo, ¿verdad? Y luego se hace cutáneo, como su nombre lo dice, inervando la piel de la región lateral del antebrazo. Pero hay que recordar que este nervio musculocutáneo va a perforar a un músculo que vendría a ser el músculo coracobraquial. Además, el cordón lateral va a dar una rama contributoria para formar el nervio mediano, ¿verdad? Una de esta rama va a formar parte de la pinza que le hace a la arteria axilar, como mencioné hace momentos atrás, ¿no? Esas son las 3 ramas entonces del cordón lateral: la rama pectoral lateral, el nervio musculocutáneo y el nervio mediano, la rama contributoria para el nervio mediano. Ahora, para hablar un poco de lo que vendría a ser las ramas del cordón posterior. Y para hablar de las ramas del cordón posterior, yo quisiera que recuerden una mnemotecnia que se denomina STARS, ¿no? O sea, estrellas en inglés, ¿no? S-T-A-R-S, para recordar las 5 ramas del cordón posterior, ¿sí? Las 5 ramas del cordón posterior. Y acá tenemos lo que vendría a ser los nervios subescapulares. El subescapular superior, por eso la S de STARS. El subescapular inferior, por eso la otra S de STARS, la S final de STARS. Vamos a tener también que el nervio subescapular superior va a dar inervación a lo que es el músculo subescapular. El nervio subescapular inferior va a dar inervación a lo que es el músculo subescapular también, y al músculo redondo mayor, ¿sí? A esos dos músculos. También tenemos a la rama tóraco-dorsal, también llamada nervio subescapular medio, ¿sí? Esta rama tóraco-dorsal, por eso la T de STARS, ¿sí? Este nervio tóraco-dorsal va a dar inervación al latissimus dorsi, ¿no? O músculo dorsal ancho, ¿no? Latissimus dorsi o dorsal ancho.
Y tenemos por último las ramas terminales, la rama axilar o circunfleja, que va a dar inervación al músculo deltoides y el redondo menor, y su rama final y más gruesa, el nervio radial, que va a inervar a los músculos y la piel de la parte posterior del brazo y del antebrazo, ¿sí? La región del brazo y del antebrazo, zona posterior. Entonces ahí están los 5 nervios, por eso que tiene esta mnemotecnia la denominación STARS, ¿no? S de subescapular superior, T de tóraco dorsal, A de axilar, R de radial y S de subescapular inferior, ¿no? De subescapular inferior. Muy bien, ahora para hablar ya de lo que son las ramas del cordón medial, ¿sí? Que también son 5, y ramas del cordón medial, vamos a hablar primero del nervio ulnar, o también llamado nervio cubital. Piensen en medial, piensen en ulnar, ¿sí? El resto se denomina con M. Por ejemplo, el que está señalado aquí es el nervio cutáneo medial, el nervio braquial cutáneo medial. El nervio braquial cutáneo medial, como su nombre lo dice, se encarga de la inervación cutánea de la región medial del brazo. El que tienen a su costado es el nervio antebraquial cutáneo medial, que como su nombre lo dice, se encarga de la inervación de la piel medial del antebrazo, ¿sí? ¿Qué más tenemos? El nervio pectoral medial, que se encarga de la inervación del músculo pectoral menor y también del músculo pectoral mayor. Recuerden que el pectoral mayor posee inervación tanto del pectoral medial y del pectoral lateral. Ahí van 4, y la final es la rama contributoria que va a formar el nervio mediano, ¿no? La rama contributoria que va a formar el nervio mediano. Entonces, eso vendría a ser lo que nosotros vamos a conocer como el plexo braquial, ¿verdad? Hay que recordar en resumen que este plexo braquial está formado por raíces, 5 raíces, que se van a unir, la C5 con la C6, y va a formar el tronco primario superior, que están pintados de rojo. C7, que va a formar solamente el tronco primario medio. C8 y T1, el tronco primario inferior, y los troncos van a tener divisiones anteriores y posteriores. En total son 6 divisiones, están pintadas de verde. Estas divisiones se van a unir, las divisiones anteriores tanto del tronco primario superior y medio, para formar el cordón lateral. La división anterior del tronco primario inferior, solamente ese va a dar el cordón medial, y las 3 divisiones posteriores de los 3 troncos primarios van a formar el cordón posterior. Entonces, en resumen, vendría a ser eso lo que es el plexo braquial. Espero que haya sido de su agrado, y nos vemos